El uso y abuso de los antibióticos amenaza el bienestar humano, así como el avance médico debido a la resistencia antimicrobiana, fenómeno natural que forma parte de la constante evolución de microorganismos, como son bacterias, virus, hongos y parásitos, frente a las presiones selectivas, tanto naturales o por la intervención del hombre. Especialistas han declarado esta resistencia antimicrobiana RAM como un problema prioritario de salud pública y emitieron una serie de medidas para contenerlo. En México, la red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana pues tiene una postura importante al respecto y la vamos a comentar con su coordinadora operativa, la doctora María Guadalupe Miranda Novales. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, hace unos años en México digamos, hubo una posición más estricta respecto a la adquisición de antibióticos. Antes era posible adquirirlos sin receta. Sentía uno cualquier síntoma, iba pues a la farmacia y compraba el antibiótico que le aconsejaba algún pariente o que uno creía que funcionaba y ya se le puso un límite a esto con la obligatoriedad de las recetas. Sin embargo, pues tengo la impresión, y usted tendrá mucha mejor información que yo, que pues sigue siendo relativamente fácil en los consultorios de farmacia de hacerse de antibióticos, incluso cuando no son necesarios. ¿Qué nos diría sobre el consumo de antibióticos en el país? Sí, mire, es desafortunado que después de esta iniciativa y el acuerdo que se aprobó en 2010 para que solamente se dispensaran los antibióticos con una receta médica, posteriormente surgieron una gran cantidad de consultorios adyacentes a farmacia y, como usted lo menciona, relativamente muy fácil. Yo voy a consulta en estos sitios donde realmente es muy económico, incluso en algunos de ellos dicen que no se cobra la consulta y solamente se da una orientación médica. Y gracias a eso muchas de las personas pueden tener acceso a los antibióticos. Desafortunadamente hemos estudiado qué es lo que ocurre y aquí hasta un 80% de las personas que solicitan la consulta salen con una receta por antimicrobianos que realmente no son necesarios para el problema que presentan, que en la mayoría de los casos es una infección respiratoria leve, que es ocasionada por un virus y que no requeriría el tratamiento antibacteriano, Uh -huh. y también en enfermedades diarreicas, donde es común la prescripción de antibióticos. Esos son dos problemas fundamentales que tenemos. Y el otro, desde luego, pues es el uso que hemos hecho a nivel hospitalario de una gran cantidad de antibióticos que ha llevado a la emergencia de bacterias resistentes que actualmente no tendríamos una opción adecuada para dar un tratamiento efectivo a estos pacientes. ¿Me podría dar algún Entonces, ejemplo de sí, alguna bacteria que se haya vuelto resistente a los antibióticos? el ejemplo más claro es Acinetobacter baumani, que es una bacteria que se adquiere principalmente en hospitales y que se ha vuelto resistente prácticamente a todos los grupos de antibióticos resistentes Uh y que existen muy pocas opciones de tratamiento. Pero a eso se ha sumado en años recientes las llamadas enterobacterias que son resistentes a los carbapenémicos. Estos carbapenémicos son los fármacos que tendríamos como última opción para tratamiento de las mismas y que en años recientes se ha incrementado su resistencia y, como le mencionaba, para estas últimas no tenemos un tratamiento eficiente en México -huh. que logre curar a estos pacientes. Entonces el problema es realmente grave. ¿Esto es claramente por el abuso de los antibióticos? Se ha favorecido, desde luego, las bacterias, como mencionaba al inicio, en el proceso evolutivo, van adquiriendo mecanismos de resistencia que les permita sobrevivir. Uh -huh. Pero sumado a toda la presión selectiva de estos antibióticos con los cuales están en contacto, a los que se exponen en tiempos ya sea prolongados o menos prolongados, Uh -huh. pues va sumando a estos procesos evolutivos y van adquiriéndose cada vez más genes que producen estos mecanismos de resistencia. Y así se logra tener pues una bacteria que prácticamente se hace resistente a cualquiera de los antibióticos ¿Qué existentes. habría que hacer? ¿Un mayor control en estos consultorios adyacentes a farmacias?
Desde luego esa sería una medida inmediata y eficaz, porque la suma de consultas que ven estos consultorios pues está calculada en millones. Sí, Incluso se menciona que pueden sobrepasar lo que ve un instituto de seguridad social. es lo que sabemos, sí. Entonces, sí, es una medida práctica, inmediata. Si se aplican las guías recomendadas para este tipo de infecciones, pues no habría realmente la necesidad de indicar el antibiótico. Y desde luego en hospitales los controles tendrían que hacerse por un grupo multidisciplinario que se enfocara a revisar estos tratamientos que se están prescribiendo y cómo se puede optimizar el uso de los Sí, antimicrobianos. recuerdo que en etapas muy iniciales de la pandemia, parte del tratamiento que recetaban los médicos contenía acitromicina, que es un antibiótico. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es. No, vamos a decir que, bueno, no era una medida tan criticable. Sabemos que al principio, al enfrentarnos a esta enfermedad nueva y no conocer los tratamientos efectivos, pues se emplearon muchos que en los estudios in vitro demostraban que tenían actividad contra otros coronavirus similares. Entonces, esto se empezó a utilizar, no solamente acitromicina, ivermectina y algunos otros fármacos Ujú. como los antivirales, que tampoco tienen ningún efecto, se sabe en este momento, fueron utilizados de manera generalizada. Actualmente, ahora sí que se insistiría en que esto no debe hacerse. Ujú. Lamentablemente, seguimos viendo todavía pacientes que van a consultorios de esas farmacias o consultorios privados y que a los cuales se les sigue prescribiendo una combinación de antimicrobianos y antivirales que realmente no tienen ningún efecto. Entonces, esto también tendría que ser supervisado. Sí. En México, ¿cuáles son los principales antibióticos de los cuales se ha hecho abuso? Pues prácticamente todos, pero podríamos mencionar que en primer lugar se encuentran al grupo a los que llamamos betalactámicos, que incluye todas las penicilinas que se utilizan sobre todo para estas infecciones de vías respiratorias agudas, Ujú. que tenemos amoxicilina, tenemos las cefalosporinas de primera generación, como la cefalotina, que también se utiliza en diferentes hospitales, pero que esencialmente se prescribe una cefalosporina de tercera generación, que es la ceftriaxona, que se da en aplicación intramuscular y que realmente no tendría nada que hacer en un consultorio de primera atención para una infección no complicada. Entonces, en suma, este sería el primer lugar, Ujú. pero también tenemos gran consumo del grupo de las quinolonas, la ciprofloxacina. Ujú. ¿Por qué? Porque es un fármaco que se pensó podría ser de utilidad para muchas infecciones y se generalizó su uso. Entonces, realmente la resistencia ya es muy elevada también Ujú. a todas las quinolonas y son pocas sus indicaciones. Y tenemos otros fármacos, como en el caso de las diarreas, como el trimetoprim sulfamethoxazol, que pues Ujú. muchos conocemos también, y el metronidazol, que tampoco estaría indicado, salvo en algunas realmente diagnósticos de Ujú. una infección por amibas. Ahora, hay que decir, me quedan 2 minutos, pero quiero preguntarle, incluso las personas que no abusan de los antibióticos pueden verse afectadas por el consumo en quienes sí abusan de ellos, ¿no? Sí, eso es lo que le llamamos daños colaterales, pues no se ven. ¿Por qué? Porque estas bacterias están presentes en el ambiente, se van a excretar en nuestros, ahora sí que secreciones, Ujú. a través de secreciones respiratorias, a través de las heces, y entonces así se puede llegar a contaminar y están presentes y pueden sobrevivir en el ambiente mucho tiempo. Ujú. Entonces una persona se puede contaminar indirectamente en estos sitios y así adquirir una infección. Pues doctora, le agradezco mucho, ha sido muy, muy interesante y muy importante, aleccionador, platicar con usted. Creo que es un tema muy, pero muy relevante. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por el tiempo. Gracias, la doctora María Buen día. Guadalupe Miranda Novales es coordinadora operativa de la Red del Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana.